secundario de la diarrea, doctor. Sí, es efecto secundario. Eh, hay un par de aspectos que hay que considerar antes de entrar propiamente a la historia de Israel. No conviene tampoco hacerlos muy breves, ¿verdad? Porque son importantes. Por eso no podíamos entrar directamente a la historia de Israel sin considerar dos factores. Lo primero es la historia de la escrituración del texto, ¿verdad? Y lo segundo es la geografía, ¿verdad? Eh, y entonces vamos considerando las cosas en su momento. Sobre la geografía vamos a hablar mucho durante toda la historia, porque la historia pues, es geografía, ¿verdad? Y también la escrituración del texto vamos a ir hablando durante todo el tiempo, durante todo el curso, porque la Biblia no se escribió en el orden en que se presenta. Sí, no es cierto que el primer libro que se escribió fue la Biblia, el Génesis. Probablemente el Génesis es de los últimos libros que se escribieron de la Biblia, ¿verdad? Y lo que sigue es el Éxodo. Pues no, ¿verdad? El Éxodo no es lo segundo que se escribió. Y en el Éxodo, en el libro del Éxodo, tenemos textos de 600 años antes de Cristo y textos de 400, 500 años antes de Cristo. O sea, textos sobrepuestos, ¿verdad? Pero eso no es todo el problema. También hay tradiciones, ¿verdad? Me detengo en ese ejemplo. El Éxodo habla de la salida de Egipto. Y yo le pregunté, fíjense, al muchacho que nos guió en español en Luxor, donde hay un templo de Ramsés segundo. ¿Y por qué me detengo en Ramsés segundo? Porque es del siglo XIII. Él reinó creo que como 70 años. Un supermegalómano, que Donald Trump, ni que ocho cuartos. No, hay estatuas de Ramsés segundo por todo Egipto, de hace más de 3000 años, 1200, 1300 antes de Cristo. Y entonces le pregunté al guía por qué. Le dije, oye, este es el faraón al que, digamos, históricamente le correspondería haber sido el faraón que quiso exterminar a los judíos, a los israelitas, y le tocó casi el exterminio de los egipcios, ¿no? Las plagas y la salida, y luego que se cerró el Mar Rojo y murió el ejército, y que murieron los primogénitos de hombres y de animales. Y, y me dice, bueno, pero esos son cuentos, esos son cuentos. Musulmán el pelado. Eh, ¿Cómo ven? No, pues, Eh, pues sí, claro. no hay ningún dato histórico que hable de eso, del Éxodo, en ningún jeroglífico egipcio. Y hay miles de jeroglíficos de esa época, y anteriores y posteriores. Y no hay ni un solo dato. Claro, uno pensaría, bueno, es que ¿cómo van a hablar de una derrota tan contundente? Pues sí hablan de muchas derrotas, ¿verdad? Eh, y está bien, pero lo más, bueno, pienso yo que lo más sensato no es decir, ellos tendrían que ocultar todo lo negativo, porque la Biblia tiene razón. Yo creo que lo más sensato es decir, caray, a lo mejor la Biblia no está queriendo decir algo histórico. A lo mejor está resumiendo tradiciones muy antiguas. Y yo creo que por ahí va la cosa. Pero entonces, pues esto influye en nuestra clase de historia de Israel. El Éxodo, según, digamos, lo que podemos armar de la historia bíblica, tuvo que suceder en el siglo XIII
antes de Cristo, entre el 1299 y el 1200, en el siglo XIII antes de Cristo, que es la época de Ramsés II. Y no hay ningún vestigio arqueológico de lo que dice el Éxodo. Pero el Éxodo dice que salieron, debieron haber sido como 4 millones de israelitas de Egipto, según el libro de los números, que son los que contaron a toda la gente. Y, y 4 millones de personas en la península del Sinaí durante 40 años necesariamente tuvieron que dejar una huella arqueológica, un indicio, un rastro. Pues no hay nada de eso, nada de nada. Y más aún, el pueblo dicen que estuvo en Kadesh Barnea, en el sur, lo voy a señalar por aquí en este mapa. Kadesh Barnea debe estar por aquí, a la entrada sur de la tierra de Canaán, y que ahí estuvieron 38 años. Ahí sí tenía que haber algún indicio arqueológico, huesos de animales, de gente que se comió, de gente que era enterrada, nada. Entonces, el asunto, esto y todos los demás descubrimientos arqueológicos, lo que tenemos que hablar en este curso, nos llevan a pensar, pues que tenemos que leer la Biblia de otra manera que como un libro de historia. Bueno, por ahí tenemos que empezar. Entonces, de esto tenemos que hablar, ¿no? La Biblia no es un libro de historia, es un libro que narra historias, tradiciones, pero desde un punto de vista, desde una recopilación teológica. El Éxodo, que les digo, fue, según lo que podemos calcular por los mismos datos bíblicos, en el siglo XIII a.C., el libro fue escrito en el año 600 a.C. Es decir, 600 o 700 años después del acontecimiento. Si nosotros tomamos un parámetro y decimos ahorita 2025, vámonos 700 años antes. Estamos en el 1325, hace 700 años. Pues la fundación de Tenochtitlán. Muy bien, muy bien. ¿Y qué más sabemos de eso? Es como si, pero además, ahorita tenemos textos, tenemos historia desde el 1500 y que vinieron los españoles, ya narraciones, relatos y historias y códices escritos en español que nos pueden armar la historia de lo que pasó hace 500 años y que pretenden recuperar lo que pasó más antes, pero no tenemos prácticamente nada. ¿Quién estaba aquí en el lago de Tenochtitlán cuando llegaron los aztecas? Porque 1325 es la fundación de Tenochtitlán. No sabemos. Y eso que tenemos ya el apoyo desde hace más de 500 años de la escritura. 600 años antes de Cristo, ¿qué datos históricos tenían de lo que había pasado 700 años antes? ¿Ven? Eso es una, esa es una dificultad que hay que sopesar. Entonces, si el Éxodo narra, el libro del Éxodo narra acontecimientos que sucedieron 700 años antes, pues yo creo que lo más prudente es ser prudentes en la consideración de ese libro como histórico. Ya, Javier, eres un hereje, la Biblia lo dice. No, no, es al revés, es al revés. Tú eres un hereje, no, y no me refiero a ninguno de ustedes tres, porque tú consideras que lo que dice la Biblia es historia y eso ya nadie lo acepta, ni el Papa más Papa, desde hace muchos años ya se reconoció en la Iglesia Católica por el Papa, por los papas, que que la Biblia no es un libro de historia, que hay que leerla de otro modo. Bueno, entonces
¿Y por qué me centro en el Éxodo? Porque el Éxodo es el centro teológico de todo el Antiguo Testamento. Sí, todo el Antiguo Testamento tiene como eje teológico el Éxodo. ¿Por qué? Porque fue el momento fundacional del pueblo, porque fue el momento en que el pueblo experimentó de cerca a Dios e interpretó la historia de la siguiente manera. Dios nos salvó de Egipto porque nos ama gratuitamente, sin que hayamos nosotros siquiera existido como pueblo. Y nos llevó al desierto e hizo una alianza con nosotros. Nosotros aceptamos cumplir. Y ya ven que yo estoy en el cuarto adecuado. Yo estoy en el cuarto adecuado, pero... Ah, y este es un... Bueno, sí, sí estamos, los cuatro. ¿Sí? Lo ¿Hola? escuchamos, doctor. Ah. El Éxodo es el centro teológico, el eje, el corazón de todo el Antiguo Testamento. Toda la historia posterior al Éxodo se juzga con esa teología. Dios nos salvó porque nos amó gratuitamente y nosotros establecimos una alianza con Él. Si cumplimos con la alianza, Dios nos va a proteger, nos va a cuidar, vamos a ser su pueblo por siempre. Si no cumplimos la alianza, Dios nos va a castigar. Digamos, esta esencia del Antiguo Testamento se marca desde el Éxodo, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que el acontecimiento del Éxodo, pues es un acontecimiento completamente tradicional, forjado a lo largo de cientos de años. ¿Para qué? Pues para darle personalidad al pueblo. Yo creo que se puede comparar muy claramente el éxodo de Egipto de los israelitas con la peregrinación de los chichimecas de Chicomostoc hacia acá, el lago de Tenochtitlán. Sí, todos los pueblos, finalmente, todos los pueblos se consideran elegidos por su Dios y llevados por su Dios a su tierra. Yo creo que eso es esencial. El Israel no es nada diferente que los demás pueblos. Este, Dios los sacó de Egipto y los llevó a su tierra. Pues sí, Dios sacó a los chichimecas, a los aztecas de allá de Chicomostoc y los trajo a esta tierra. Entonces, digamos que en esencia es el mismo mecanismo. Bueno, entonces esa tradición se conservó, se purificó, se enriqueció, se transmitió de muchas maneras durante 700 años antes de ser puesta por escrito. Entonces, cuando leemos la Biblia, hay que tener en cuenta que la escrituración de la Biblia no es conforme los acontecimientos van pasando, ni que un libro narra una cosa y el siguiente libro lo que sucedió después. No, no, no. Los libros se entreveran y está muy claro que el Génesis no es el primer libro que se escribió, ni el Éxodo el segundo. Probablemente los primeros libros que se escribieron sean, ni lo van a decir, ni se lo van a imaginar. Amós, el libro del profeta Amós, el libro del profeta Oseas y el primer libro de Isaías. Probablemente eso sea lo primero que se escribió, como libros, ¿verdad? Y entonces a lo mejor la historia tendríamos que construirla a partir de lo que ellos dicen, esos libros. Pero esos libros empiezan a describir una situación del pueblo de Israel en el siglo octavo, 740 a 700, los tres libros. Y ya la historia de Israel ya va muy adelantada
pero esos son los primeros libros que se escriben. Entonces, todo lo que se escribe después está reconstruyendo la historia y se reconstruye con la visión teológica del Éxodo. Es decir, si a partir del Éxodo toda la historia posterior se juzga como somos fieles a la alianza, Dios nos premia, somos infieles a la alianza, Dios nos castiga, a partir del Éxodo, el pasado también se juzga con esta misma línea del Éxodo. Dios escogió al pueblo para llevarlo a la tierra prometida. Accidentalmente tuvieron que ir a Egipto a trabajar allá porque hubo una sequía. Sí, pero Dios ya tenía acá en su cesera entregarles esta tierra. Y esto es bien actual. ¿Eh? He escuchado recientemente a sionistas diciéndolo así: Dios nos dio esta tierra y así tengamos que matar a todas estas cucarachas que se llaman palestinos, vamos a recuperar nuestra tierra. Si usted lo dice, señor, ¿verdad? Pero más bien da la impresión de que están manipulando el texto. Están, digamos, absolutizando el texto en algunas partes y en otras no. Otras mejor ni tenerlas en cuenta. Bueno, y el otro aspecto que hay que tener en cuenta es la geografía. Entonces vamos a hacer un poco de geografía. Este, este apunte se lo voy a enviar este, esta semana, pero ustedes pueden encontrar estos mapas en casi en cualquier lugar en la internet. Yo aquí les pongo una serie que está numerada y no vamos a ver todos porque en esa serie son como 100 o 150 mapas, pero ni siquiera vale la pena detenerse en todos. Pero sí hay que considerar esto: en qué parte del mundo se desarrolla la historia de Israel. En realidad es un mundito, ¿verdad? Es esto que está aquí, ¿sí? Que estoy señalando con el cursor. Ahí pueden leer Gaza, Jerusalén, Megiddo, Hazor. Aquí va el río Jordán. Aquí donde está el cursor está el Mar Muerto. A lo mejor lo puedo hacer un poco más grande. Ahí está el Mar Muerto, el río Jordán y el lago de Galilea arriba, ¿verdad? Sigue aquí el río Orontes. Aquí llegamos a Damasco. Por acá, por el oriente, pues acá está el Golfo Pérsico. Digamos que ahora, desafortunadamente, bueno, desafortunadamente, tenemos estos mapas en la mente pues por la situación política, geopolítica en la actualidad, ¿no? Aquí está la Arabia, la península arábiga, ¿verdad? Acá viene el Mar Rojo y luego el Golfo Pérsico, ¿verdad? Ta, ta. Esto es un desierto, ¿verdad? Es un desierto así de duna miserable que no es habitable ni se puede, ¿cómo se llama? Circular, ¿no? Eh, en el centro del mapa está Mesopotamia. Mesopotamos es río y meso, pues quiere decir en medio. Entonces está Mesopotamia en medio de dos ríos. Y este que estoy señalando es el río perdón, Éufrates. Lo estoy señalando al revés, ¿verdad? Debería señalarlo de arriba abajo. Nace acá en las montañas de Anatolia, ¿verdad? De la tierra de Het, es decir, de los hititas. Por acá nacen los afluentes del Éufrates, ¿verdad? Que luego se va hacia el este, ¿verdad? Y desemboca en el Golfo Pérsico. El otro gran río es el río Tigris, que va un poco más al este, casi paralelo al río Éufrates, pero sube. Bueno, más bien es al revés. Tendría que señalar: de estas montañas y de estos lagos desciende el río Tigris, ¿verdad? Y desemboca junto con el río Éufrates en el Golfo Pérsico. Al este de Mesopotamia están los montes Sagros y Irán, ¿verdad? Que ahorita pues lo tenemos
digamos tristemente, en la memoria, porque seguramente ustedes han visto mapas de geopolítica de analistas de la situación actual, ¿no? Este es Irán, lo que fue el centro del imperio persa, pero eso es posterior, ¿verdad? Hacia el norte tenemos el mar Caspio, aquí está el mar Negro, aquí arribita estaría Crimea, ¿verdad? Aquí estaría Estambul, donde estoy poniendo el cursor, ¿verdad? Estambul, que es parte de Turquía, ¿verdad? Eh, es interesante porque esta parte de propiamente de Europa, es que esto es Europa, y cruzando el Bósforo, aquí, cruzando ese trozo de mar, estamos ya en Asia. Esto es Asia, ¿verdad? Entonces aquí estamos viendo tres mapas. Aquí arriba a la izquierda es Europa, al sur es Egipto, es África, y aquí a la derecha, desde aquí, es Asia. Bueno, Estambul es parte de Turquía. ¿Qué es esto en la actualidad? Mm. Eh, y, y es que el imperio persa, ya de antes de Cristo, 540 años antes de Cristo, conquistó hacia el este hasta la frontera de la India. Toda esta parte que estoy señalando, todo Mesopotamia, todo Anatolia o Asia Menor, toda la parte de Siria, toda la parte de Palestina, toda la parte de Egipto y una parte de Europa. Controlaban los persas. Es un imperio de 200 años, que duró 200 años. Yo no sé si finalmente el imperio ruso sea más grande que el imperio persa, porque también me he dado cuenta por los análisis contemporáneos de la situación geopolítica actual, que Rusia es un país inmenso y que en realidad lo que quieren las potencias occidentales es dividirlo en cuatro o cinco países diferentes, pero es un país inmenso. Y yo creo que, no, no sé, sería interesante que ustedes compararan la extensión del actual imperio o el país de Rusia con el imperio persa en su más amplia extensión. Bueno, llegaron a controlar una parte de Europa, ¿verdad? Y después vino Alejandro Magno, Alexito el Terrible, y él echó a los persas primero de Europa y luego del Mediterráneo, y luego los orilló hasta la parte, a la costa oriental del Mediterráneo, y luego fundó por acá Alejandría, por donde estoy señalando. Alejandro fundó muchas Alejandrías, otro megalomancito, ¿verdad? Este, la más famosa es la que está aquí, que todavía lleva su nombre. Bueno, ¿qué más? Hay que tener, pues, digamos, muy en la mente estos planos, porque aquí se desarrolla la historia de Israel. La historia bíblica. Es la historia de un pueblo muy pequeño, ¿verdad? Muy, muy pequeño. Y esto es importante, porque como pueden ver, el origen de la civilización está en Egipto. ¿Mm? En Egipto, las pirámides que están aquí, en Memphis, actual el Cairo y eso, las pirámides más antiguas son del 2700 antes de Cristo. 2700 años antes de Cristo. En México, los vestigios arqueológicos más antiguos que tenemos son las cabezas olmecas, que son del 1000 antes de Cristo. Estas pirámides son del 2700, y hay unas pirámides más antiguas, un poquito al sur de Giza,
están las de Saqqara, que son de los faraones de las primeras dinastías. Entonces es una cultura antiquísima, el origen de la civilización, claro, y se llama esta parte donde se abre el Nilo, se llama delta, porque es como una letra delta del griego. La delta en griego es como un triángulo isósceles, ¿verdad? Triángulo isósceles. ¿Mm? Eh, y los ríos cuando van a desembocar al mar, pues se abren, ¿verdad? Porque ya la tierra, digamos, es plana, entonces se abren en brazos y prácticamente todos los ríos forman un delta antes de desembocar en el mar. Pues este gran río, que es el Nilo, hace un gran delta, ¿verdad? Eh, en la actualidad, Egipto, siempre Egipto ha sido el Nilo, ¿eh? El Nilo es Egipto. Egipto en la actualidad tiene 1 millón de kilómetros cuadrados, es la mitad de México, pero tiene más o menos el mismo número de habitantes. Y sin embargo, de ese 1 millón de kilómetros cuadrados que tiene, el 90% son desierto, desierto de desierto, ¿eh? Una de las cosas por las que yo quería estar en Egipto es para ver el desierto. Para mí la imagen del desierto es muy significativa y no sé bien por qué, pero sí entiendo mucho de la civilización de egipcia al ver el desierto. Bueno, entonces el Nilo viene de las montañas del sur, ¿verdad? Más hacia el sur pues, está Sudán y Uganda y Ruanda y Tanzania. Es allá donde, digamos, en las zonas más montañosas y lluviosas, allá se forma el Nilo, que viene bajando poco a poco y que acá, pues, es la vida de toda esta región, ¿verdad? En la actualidad, esto que se ve aquí es la realidad de Egipto. Alrededor del Nilo, a los lados del Nilo, la gente hace canales y aprovecha el agua, porque el Nilo trae una ingente cantidad de agua. Y la gente hace canales y varios cientos de metros al lado y a otro lado del río Nilo hay plantíos, hay sembradíos, a veces muy grandes, pero nada comparado si se va uno 1 kilómetro, 2 kilómetros al este o al oeste. Eso ya es desierto. El 90% de Egipto es desierto. Y toda la gente vive pues, alrededor del Nilo y del Nilo. Bueno, y entonces aquí forma el famoso delta y aquí surgió digamos, la cultura más antigua que conocemos como cultura. Y estamos hablando de 2900 años antes de Cristo. El otro foco es Mesopotamia, ¿verdad? Aquí en el sur surgieron los sumerios, los que inventaron la escritura cuneiforme, sumerios, 2500 años antes de Cristo. O sea que son más o menos contemporáneos. Yo no sé si hay una cultura de estas épocas, no me refiero a habitantes, porque habitantes seguramente hay en todo el mundo, sino a una cultura tan importante como la egipcia o la sumeria en otra parte del mundo, porque estamos tan occidentalizados que creemos que Europa y Estados Unidos son el centro y el ombligo no solamente del planeta, sino del sistema solar, de la galaxia y del universo. Pero no sé si en Japón, en China, en India, en Siberia, en África, podemos hablar o descubrir de una civilización de esta envergadura, ¿no? Es algo que nos debemos en Occidente.
Nos debemos como estudio, como reflexión, de descubrir qué había más allá, en otros lugares. Bueno, Mesopotamia y Egipto, los dos, digamos, cunas de la civilización. Y como les decía yo, toda esta zona que está entre Mesopotamia y Egipto es desierto. Si yo quiero ir Ur, alguna tradición bíblica dice que Abraham salió de Ur y fue a la tierra de Israel. Pero este no fue el camino, este que estoy siguiendo. No, ese es un camino imposible porque ese es desierto. El camino de Abraham, adivinen cuál fue. Subir por el río Éufrates, bien al norte, y luego bajar a la tierra de Canaán. ¿Eh? De modo que Israel, o la tierra de Palestina, que es esta que estoy aquí señalando, está a medio camino entre Egipto y Mesopotamia. Y adivinen que cuando Egipto estaba de buenas y de fuerzas, controlaba Palestina y ponía al norte de Palestina, aquí por ejemplo de Hazor, sus fortalezas Egipto, para no ser invadidos por los mesopotámicos. Por acá no iban a esperar ningún ataque, tampoco por acá, ¿verdad? Eh, entonces, Palestina es un pueblito sin mucho chiste, o el gran chiste que tiene, a ver, el gran chiste que tiene Egipto, Palestina, es que está como eje entre las dos grandes potencias de la antigüedad, Mesopotamia por un lado y Egipto por el otro. Este, Ventaja porque pues pudieron tener eh, mucho comercio con Egipto y también mucho comercio con Mesopotamia. De hecho, Abraham vino de Mesopotamia, ¿no? Y José metió al pueblo de Israel en Egipto y de Egipto salieron. Pero mucha desventaja porque nunca pudieron ser un gran pueblo. Si leemos la Biblia con atención, siempre son historias de, perdónenme la expresión, son historias de rancho. Por mucho que nos quieran dorar la píldora de que David fue un gran rey y que controló, pues no, nunca salió de controlar un pequeño espacio de territorio aquí, ¿verdad? Nunca llegaron, Israel nunca llegó a conquistar a Egipto, ni siquiera a Mesopotamia, ¿verdad? Mucho menos, bueno, ni a Mesopotamia, ni a Siria, que es la parte, digamos, central, entre sí, entre el Tigris y el Éufrates, pero en el mero norte, ¿verdad? Bueno, entonces les decía yo que la desgracia de Israel, o la gracia, históricamente y geográficamente, era precisamente estar en un punto disputado. O sea, si Egipto iba ganando, tenía que controlar sus fronteras aquí. Si Mesopotamia iba ganando, tenía que controlar estas fronteras para mantener a Egipto en sus, en su Nilo. Pero no fueron estas las únicas potencias. Hablamos después de la potencia medo-persa, que se extendió al oriente, pero también se extendió al occidente y también controló la zona de Palestina y también controló Egipto y también controló Turquía, bueno, Asia Menor. Y después vinieron los griegos que también controlaron Egipto y también controlaron Palestina y también controlaron. Bueno, el imperio de Alejandro dice que fue más grande que el imperio persa, pero ya he comentado que ese imperio de Alejandro duró 2 días, porque Alejandro conquistó hasta el este, hasta las fronteras de India, y yendo de regreso murió en Babilonia. Pues entonces su imperio no duró nada, porque a su muerte el imperio se dividió en 4 partes, en realidad en 3, una que es toda Asia, toda la parte asiática, otra que es la parte de Egipto y otra que es la parte europea, ¿verdad? La parte de Asia inmediatamente se desmembró y quedaron unas cuantas, digamos, provincias aquí dominadas por los Seleucidas, o sea,
los descendientes del capitán que había puesto Alejandro Magno al mando de esta parte. Egipto la dejó en manos de los Ptolomeos, porque se llamaba Ptolomeo al general al quien le entregó esa parte, y hubo como 15 Ptolomeos, reyes Ptolomeos en descendencia, que se llamaron así, que gobernaron Egipto, pero esto después de Alejandro Magno. Y después ya vinieron los romanos. Y adivinen que los romanos tenían mucho interés en controlar no Mesopotamia, ni irse para allá al este, no, no, no. Ellos querían el Mare Nostrum, nuestro mar. Y entonces controlaron todas las fronteras, ¿eh? Todas las costas. ¿Eh? Y también necesariamente Palestina. Entonces, la historia de Israel es la historia de un pueblito. ¿Ok? Es una expresión chocante, Javier. Sí, es muy chocante, pero hay que verlo en perspectiva. Son historias de rancho. Perdónenme la expresión, no quiero ser grosero, pero son historias de una trascendencia mínima comparada con la trascendencia de las guerras y las conquistas de los imperios que acabo de mencionar. Otra cosa es la trascendencia de la religión y del libro inspirado. Pero no estamos hablando de eso. ¿Qué más hay que decir de este primer mapa? Que acá en el centro tenemos el imperio de, aquí dice Het, o son los famosos hititas, ¿verdad? Los hititas que se repartieron, acá en Mesopotamia se repartieron la hegemonía. De repente iban ganando los sumerios o los del sur, luego los asirios o acádicos acá en el norte, luego los sirios acá en el centro, centro norte, luego los hititas, ¿verdad? Y aquí se repartían la hegemonía. En Egipto no, en Egipto pues fueron los egipcios, claro. Hubo un tiempo en que los egipcios fueron dominados, no, gobernados por los Ixos. En el siglo XVI, más o menos 100 años, fueron gobernados por los Ixos, digamos, una tribu no egipcia. Pero los egipcios supieron, digamos, expulsar a los Ixos y retomar ellos mismos su gobierno. Es una historia, la egipcia, sumamente rica. Yo creo que tiene mucho más continuidad que la historia de los pueblos de Mesopotamia, porque acá hay varias hegemonías que se destruían una a otra, ¿verdad? En cambio, en Egipto siempre hubo una permanencia de la cultura egipcia. Claro, hablé de un siglo que fueron dominados por los Ixos. También los persas dominaron Egipto, pero no mucho tiempo. Los persas sí dominaron el país de Egipto. Y luego los griegos establecieron ahí la dinastía de los Ptolomeos desde 300 años antes de Cristo hasta la venida de los romanos, ¿verdad? Pero los Ptolomeos se distinguieron precisamente por respetar mucho la cultura egipcia. Bueno, ahí tienen ese primer mapa. No podemos empezar la historia si no tenemos una ubicación histórica. Comparado con, digamos, los estados modernos, ya lo dije, me detengo muy poco, miren cómo Turquía se extiende hasta parte de Europa propiamente, ¿verdad? Y esta línea roja marca las fronteras de Egipto, perdón, de Turquía con Grecia. Y ahí hay muchas islas y hay mucho pleito. Qué curioso, ¿eh? Noten que los persas, cuando en 540 tomaron, conquistaron Asia Menor, conquistaron también parte de Europa. Y esta parte, a pesar de ser europea, bueno, fue la capital del imperio del romano de Oriente, Constantinopla. Estambul es Constantinopla. Ahí se fue el imperio romano, allí se fue la iglesia. eh, bueno, no la iglesia, el imperio romano se fue allá y tuvo como capital a Constantinopla, ya no a Roma.
¿verdad? Hasta que, hasta que los otomanos, ya musulmanes, que eran de origen, este, no turco, porque no se llamaba Turquía, sino de Asia Menor, conquistaron Constantinopla. Y acabo de estar ahí la iglesia que mandó a hacer, bueno, es una iglesia antiquísima del siglo VI, la Santa Sofía, que no se refiere a una santa que se llamara Sofía, sino a la santa sabiduría de Dios, ¿no? Este, eh, la iglesia de Santa Sofía la conquistaron y la convirtieron en mezquita. Y ahorita es la grandiosa mezquita de Estambul, Santa Sofía, que está aquí precisamente. Y noten que es una parte pues, del imperio, es musulmán. Turquía es musulmana. Pero bueno, aquí están las fronteras de Turquía, ¿ven? Que es toda la Asia Menor y una mordida que le dan a Europa. Luego tienen Irán, miren, acá en el oriente, toda la parte del desierto y el plano de Irán y todas las montañas son de Irán. Y luego tienen aquí en el centro a Irak. Y de lo que queda de la pobre Irak, ¿no? Porque saben que fue pues, destrozada ya saben por quién, los, los especialistas en destrozar, ¿no? Eh, Irak, aquí está. Luego, al oeste de Irak está Siria, que también ha sido destrozadísima en los últimos años. Y luego Líbano, una pequeña parte, una pequeña franja. Y luego al sur de Siria está Jordania, que es un país grande, pero muy desértico, ¿eh? Muy desértico. Todo esto que estoy marcando es Jordania. Luego tenemos el Estado de Israel, que es lo que estoy marcando, ¿verdad? El Estado o los territorios ocupados que no han querido reconocer como Estado los israelitas de Palestina, que probablemente vaya a desaparecer próximamente. O, más bien creo yo, el que va a desaparecer es el Estado de Israel. Y luego acá tenemos Egipto. Todo lo que no está marcado es Egipto. Esto es, digamos, en la geografía contemporánea. Y luego al norte de Irán, Turkmenistán, Azerbaiyán, Armenia en el centro, Georgia, que también estuvo muy turbulenta recientemente, y luego empieza Rusia. Rusia, que es el gran imperio o el gran país de Rusia, que a mí me gustaría compararlo con la extensión que tuvieron los grandes imperios de Alejandro Magno y del imperio persa. Pero bueno, eso es en la actualidad. Y ahora vamos a la tierra de Canaán, la tierra de los cananeos. Eh, lo voy a hacer un poco chico para que se advierta y después lo vuelvo a hacer grande, para que se vea todo mar. Este es un planito, pues, de una pequeña parte de lo que les he estado mostrando, ¿verdad? Lo hago así chiquito para que se vea todo y ahorita lo hago grande. Bueno, eh, esa es la tierra de Palestina, ¿verdad? No todo lo que se ve a la izquierda es Palestina, la Palestina bíblica, así no formó parte del reino de Israel, ¿verdad? Más bien, aquí está el río Jordán, ese es el río Jordán, aquí está el lago de Galilea y el río Jordán baja hasta el Mar Muerto, que está acá, que es este acá. El Mar Muerto está a 400 metros bajo el nivel del mar. Entonces, más que un mar, el Mar Muerto es un pozo, ¿verdad? Es un pozo. Este, no tiene salida al mar, porque si tuviera salida al mar, sería más bien entrada de mar, ¿no? El mar está a 400 metros más alto que la superficie del Mar Muerto. Y se llama Mar Muerto porque no tiene vida, es incapaz de dar vida porque es muy salado.
¿Y por qué es muy salado? Porque tiene millones de años que no tiene salida al mar y el agua que llega ahí, pues cada vez se encuentra con agua más salada, incapaz de mantener la vida. O sea, no puede subsistir un pez. El agua de ahí es 10 veces más salada que el agua del mar Mediterráneo, por ejemplo. Entonces no hay vida ahí. Yo he nadado ahí, bueno, no he nadado, no se puede nadar. Ahí se acuesta uno en el mar. Sí, 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 se acuesta. ¿Han visto ustedes fotografías del mar muerto, como la gente está acostada en el mar leyendo un libro? Sí, no se puede nadar porque si entra una poquito de agua a los ojos, se te queman. Tienes que salir inmediatamente, echarte agua dulce para quitarte el ardor. Bueno, el lago de Galilea está, y no me acuerdo exactamente, creo que está a 200 metros bajo nivel del mar. Pero el lago de Galilea sí drena su agua hacia el Mar Muerto. Entonces el lago de Galilea sí es de agua dulce, es decir, sí hay peces, ahí hay bastantes peces. De hecho, pues en el Nuevo Testamento vemos que los discípulos de Jesús, o por lo menos algunos eran pescadores. Y poco más al norte está un pequeño lago llamado, creo que Ule. Y entonces tenemos la gran división que es el río Jordán. Entonces, todo lo que está al este del río Jordán, acá se llama Transjordania, pasando el Jordán. Claro, pasando el Jordán pensando que uno está de este lado. Si yo estoy aquí, todo lo que está allá es Transjordania. Si yo estoy acá, todo lo que está al otro lado es Transjordania, sí, sí, pero así no lo reconocemos. Reconocemos como Transjordania cuando nos ubicamos nosotros de este lado del Jordán, del lado oeste. Entonces, Transjordania es todo esto. ¿Por qué lo digo? Porque Israel conquistó una parte de Transjordania. Sí, hubo un tiempo en que Israel dominaba esta región que estoy señalando aquí, una parte de Transjordania. Pero muy pronto, las tribus que se asentaron al este del Jordán, en Transjordania, perdieron sus ciudades, perdieron sus territorios. Entonces son dos grandes partes, ¿no? Cisjordania de este lado y Transjordania. Y en el centro, el río Jordán con su depresión. ¿Por qué? Porque dijo, y tiene chido que está debajo del nivel del mar. Entonces son tres partes, ya hablé de tres partes. Cisjordania, depresión del Jordán y Transjordania. Esto de oeste a este. De norte a sur también tenemos tres partes, ¿verdad? También tenemos tres partes. En la parte norte tenemos la parte de Galilea, que es una zona de montañas no muy altas, hasta 800 metros de altura, como ven, no muy altas, muy fértil, Galilea, ¿verdad? En el centro tenemos la zona de Samaria. Samaria, que es esto que estoy poniendo en círculo. La zona de Samaria y en el sur tenemos la zona de Judea. ¿Verdad? Aquí está Judá. ¿Mm? Aquí estaría Jerusalén, más o menos, donde estoy poniendo el cursor, que es la capital que está al norte de Judea, ¿verdad? Entonces, de Jerusalén sería el límite norte de Judea y hacia el sur. Ahí está Judea, Samaria y Galilea. ¿Mm? Y acá en la costa, pues tenemos, fíjense que Israel en el periodo bíblico nunca fue una potencia marítima, no, no, prácticamente no tenemos mención de puertos, ¿verdad? Porque Israel no se reconoció por ser una potencia marítima. Los marineros eran los fenicios, los de arriba del norte, y los filisteos, que se asentaron en esta parte que estoy señalando. Ahí dice, ¿verdad? Plan de Filistea, plano de Filistea. Aquí está. ¿Por qué plano? Que es una zona baja, ¿no? De tierra baja.
Y ahí está. Entonces, tenemos zona de Galilea, zona de Samaria y zona de Judea, en la Cisjordania. Y de esto es de lo que, aquí es donde se concentra nuestro, nuestro curso, ¿verdad? Prácticamente no salimos, prácticamente no salimos de aquí, ni Jesús. Jesús se dice que alguna vez fue a las montañas del norte de Galilea, podríamos decir que fue por acá, incluso que fue a la región de Tiro y Sidón, que es por acá, pero son salidas con su regreso, ¿verdad? Entonces, este, en realidad, David nunca conquistó más, más al norte de esto, ¿eh? Nunca tuvo un gobierno estable más al norte, aunque pudo haber ganado algunas batallas, ni Salomón, que son los que más extendieron el reino. No, aquí está, pues, Galilea, el lago Ule, que es el que alimenta al lago de Genezaret, ¿verdad? Genezaret quiere decir, viene del hebreo Kineret. Kineret, ¿qué quiere decir? Cítara. Cítara. Y es que el lago tiene forma de cítara, ¿ven? Por eso se llama lago de Genezaret. También le dicen lago de Galilea por la región, ¿verdad? Miren, por aquí estaría el Tabor, más o menos. Y aquí hay un gran valle. Aquí está la bahía de Haifa en la actualidad. Allá es un puerto muy importante, el puerto más importante de Israel en la actualidad. Pero en tiempos bíblicos nada se dice de un puerto por ahí. No era una potencia marítima ni comercial, Israel. Este, aquí hay como una cadena montañosa que se arroja al mar y es la cadena del Monte Carmelo, ¿verdad? Y entre el Monte Carmelo y el norte hay un valle, el Valle de Yisrael. Es un valle muy fecundo, que conecta el Mediterráneo, acá, con el Valle del Jordán. Es un valle muy fecundo, muy fértil. Y luego tenemos el monte Ebal, el monte Garizim, que están en Samaria, y luego tenemos la cordillera en donde se encuentra Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén creo que está como 900 metros sobre el nivel del mar. O sea, en realidad de aquí, de lo más alto de la cordillera hacia el Mediterráneo, pues hay un descenso suave, tenue, y hacia el este también es un descenso suave y tenue. Pero aquí se baja hasta Jericó, está por aquí Jericó, que está Jericó a 300 metros bajo nivel del mar. Ya les dije que el Mar Muerto está a 400 metros bajo nivel del mar. Bueno, y perdón, la parte sur, la parte sur es la montaña y el desierto de Judá, Wilderness, el desierto de Judá, que no es desierto de dunas de arena como Egipto, sino de, de una tierra como lodosa, no, no lodosa, sino como arcillosa, que no retiene el agua. Bueno, este, Jaime Méndez, Jaime Salinas, bienvenidos. A ver, ¿qué les parece esto ahorita? Porque yo estoy hable y hable, pero se me hace que ustedes dicen, ya cállate, No, está muy interesante. Gracias, profesor. ya me callo, No, siga explicando, por favor. en lo que me sueno las narices. ¿Cómo Oiga, ven? maestro, Sí, ¿y toda esta gente, de dónde salió? ¿Cómo llegaron acá a Judea? ¿Todos vinieron de acá de la India? Los, los que poblaron Mesopotamia y Judea, Irak, Jordania. Bueno, Abraham era caldeo, ni siquiera era judío, ¿no? no Y existía Israel. no existía Israel, vaya,
ni era conocida Judea. Y, y Moisés sacó de Egipto y llegó Y era Egipto. y no eran tampoco judíos, eran hebreos, ¿no? Pero no eran judíos. Pero toda esta gente, ¿de dónde llegó, maestro? Pues, No lo vaya, sé, lo anteriormente poblaron Mesopotamia y Babilonia y todo eso, ¿no? Pero llegaron de la India. no lo sé, Jaime. ¿Qué tal si lo investigas y nos lo informas? Voy a tratar de investigar algo a ver, porque yo tampoco lo sé, maestro. No, yo no Este, sé dónde vinieron. yo estuve en Galilea 8 días, viví en Galilea 8 días, y sí, efectivamente, maestro, está bajo el nivel del mar, 200 metros, Mm. y no hacía mucho calor. Yo recuerdo que no hacía mucho calor. Y chiquito, no sé cómo encontró usted ahora la ciudad de Galilea, pero era muy chiquito. Era vaya, un pobladito, no sé ahora cómo esté. Y de ahí fui a Bueno, Tiberías, que está junto. ujú. Galilea es la región, ¿no? La región. Sí. Y Tiberíades, construida en honor de Tiberio César, de ahí su nombre. No sé de dónde vinieron los israelitas o los cananeos, vamos a hablar. Bueno, Pero hay que puntualizar. Pegado a Cafarnaúm adelante y un poquito retirado, no mucho del mar Galilea, ahí está el pueblo de Ujú. Galilea. Ah, caray. Sí, yo ahí me No, hospedé, estuve 8 días. el pueblo de Es- Galilea. sí, maestro. Mire, No, Tiberíades está más lejos. sí, al sur. Cerca de Cafarnaúm, de ahí Ujú. de donde está, donde dio Jesús el sermón de la montaña y las ruinas esas de la casa donde vivía Pedro, donde vivía la suegra, ahí adelantito pasa la carretera y hay un pueblo ahí de casas, pues no elegantes, modernas, típicas de allí, hay un hotel, ahí me hospedé 8 días y nos dijeron que era Galilea, además del nombre de Ah, la región. sí, a lo mejor, pero es una ciudad nueva. Es una ciudad nueva, porque tú No eres muy existía, joven. Yo con estuve Jesús no viviendo existía. ahí, yo estuve viviendo ahí en Galilea, en Israel, 3 años. Ah, Y sí, conoces fui muy varias bien, veces. Sí, fui varias veces a Cafarnaúm, sí. a Tiberíades, y no me acuerdo nunca de haber visto una ciudad llamada Galilea. Galilea es la región. A lo mejor es una ciudad fundada un poco posterior, porque Israel ha crecido muchísimo. Tiene cada vez más habitantes. Este, hay que precisar los nombres, ¿verdad? Llamamos judíos a el pueblo de Israel que se circunscribió a la Torá. ¿Cuándo sucedió eso? Más o menos 150 años antes de Cristo. Entonces podemos decir los judíos a partir del 150 antes de Cristo. Más antes, como decía mi compadre, más antes no hablamos de judíos ni de judaísmo, hablamos de israelitas, ¿verdad? El pueblo de Israel. Israel es el otro nombre de Jacob, el pueblo de las 12 tribus de Israel. Si queremos irnos más atrás, podríamos hablar de los hebreos, pero ya no es un pueblo. ¿Quién sabe? Bueno, ya hablaremos un poquito de eso, cómo se fundó el pueblo de Israel, pero antes de que fueran pueblos, podríamos llamarlos hebreos. Y después que ya son el pueblo de Dios, etcétera, es el pueblo de Israel. Y se les llama judíos cuando concentran digamos, su espiritualidad en la Torá, en la ley. Y esto es del año 150 antes de Cristo. ¿Verdad? Por eso decir, los judíos que se fueron al destierro de Babilonia, no, mejor no digas así. Los israelitas que se fueron al destierro de Babilonia, porque el destierro es en el siglo VI antes de Cristo. ¿Verdad? ¿De dónde vinieron como habitantes? No lo sé. Fíjense que en, en Jericó, que está muy cerca de Jerusalén, muy cerca, unos 20, 30 kilómetros, de Jerusalén está Jericó.
al norte del Mar Muerto, ahí hay unas ruinas y ahí se muestra un asentamiento, pueblo, que según el Carbono 14 existió 10.000 años antes de Cristo. Yo he leído textos que dicen que esa es la ciudad más antigua del mundo. 10.000 años antes de Cristo. Ahorita yo les presumí de las pirámides de Egipto que son del 2800 antes de Cristo. Sí, sí, pero de las pirámides de Egipto a lo que unas cuantas piedras que tenemos de la Jericó antigua, ¿verdad? Hay mucha diferencia. ¿De dónde viene esa gente? No, yo creo que más bien lo que los autores dicen es que vinieron del norte, de las mesetas de Siria, de las mesetas de Siria, del norte, que fueron en oleadas descendiendo hacia la tierra de Canaán y que llamamos cananeos, ¿verdad? No son los egipcios. Eh, sí son, digamos que, gente diferente. Ahora, esa gente que estaba ahí en las mesetas de Siria, ¿de dónde viene? Pues ya, yo ya no lo sé. Nunca he seguido ese rastro. Pero bueno, si ustedes investigan algo de eso, a mí no me molesta en absoluto. Al contrario, me encontenta que ustedes me corrijan y que den datos, ¿verdad? Ah, mira, Javier, esto es así, así. Sensacional. Todos ganamos con ello. Más mi área no es precisamente la Claro. historia. Maestro, Conozco la historia porque la historia de Israel la he estudiado toda la vida, ¿no? Pero mi especialidad no es precisamente la historia ni la arqueología. Sí, perdón, maestro, nomás le agradecería yo que me volviera a precisar. Al destierro de Babilonia, los que fueron no eran judíos. no les Digo, no llamamos eran judíos. judíos todavía, eran No, israelitas. sí. Judíos les llamamos desde el 150 antes de Cristo. Ya les podemos decir judíos. Desde Incluso el hay libros, 100, no, no, sí, en Babilonia fue 500 años antes. exactamente. No, no, por eso es un poco Entonces no eran anacrónico. judíos, eran israelitas. Exactamente. Sí, eran israelitas, maestro. Sí, sí, Y entonces de judíos se puede hablar 150 años antes de Cristo. sí. Y sin embargo, todo el mundo dice el cautiverio de los judíos, ¿verdad? Ah, Erróneamente. sí, sí, no. Conviene evitar eso, ¿eh? Cuando lo oigan así, usted dice, no, 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 mi maestro me dijo que eso no va, que no es así. Es más correcto, ¿eh? Judaísmo es propiamente la decisión del pueblo de centrarse en torno a la Torá. Y eso sucede con los fariseos, los saduceos, y eso es 150, 160 años antes de Cristo. Pero cualquier libro de historia les dice, el judaísmo nace en el siglo segundo, a la mitad del siglo segundo antes de Cristo. Bueno, termino con el mapa y luego vemos un asunto, un asunto Si me permite, maestro, más interesante. sí, si me permite, ¿puedo Sí, comentar algo? sí, Es que en los libros que yo he visto, siempre dicen que la ciudad más antigua es la de Ur, pero de Ur se habla hace 5000 años. Y efectivamente hay datos de 10.000 años sobre Jericó. Y fue mucho anterior a Babilonia y a Susa y a todas esas ciudades entonces, maestro. sí, diez sí. mil Lo que años, pasa es sí. que habría que ver, este, a qué nos referimos, ¿verdad? Yo creo que la ciudad de Ur era una ciudad importante. En cambio, Jericó, pues en realidad lo que tenemos es casi un rancho con muralla, ¿verdad?
de aquella época, ¿verdad? Es una torre cilíndrica de piedra que algunos dicen que era un silo para guardar grano, otros dicen que era una torre de defensa, pero sabemos tan poco que lo importante es que no podemos hablar de una cultura en Jericó, como en Sumeria, en Mesopotamia o en Egipto. Que había asentamientos en Jericó, pues sí, pero seguramente había asentamientos en muchos otros lugares. Yo no me atrevería a decir, por eso les digo, yo he leído que es la ciudad más antigua, pero no me pelearía por eso con nadie, ¿eh? Yo creo que se puede decir con mucha tranquilidad que había muchos asentamientos 10.000 años antes de Cristo. No mucho más antes porque eh, para que haya asentamientos se requiere que se haya domesticado alguna planta, ¿verdad? Para que la población digamos, se asiente en un lugar definitivamente, pues se requiere domesticar el maíz, el trigo, la calabaza, el tomate, lo que sea. Y más o menos son las épocas en que empezó a domesticar el maíz acá en América, ¿verdad? Yo no, me faltan elementos para aceptar o rechazar esa idea, aunque he leído bastante que es la primera ciudad de que tenemos noticia. Yo más bien ahí, pues no me peleo, ¿verdad? No me peleo. Bueno, Maestro, sí, ¿puedo comentar algo? sí, claro. Usted debe tener conocimiento que en Turquía se encontró una ciudad, Göbekli Tepe, que le calculan arriba de entre 10 y 12 mil años, y que también está peleando por ser la más ¿Ves? antigua. Y lo ¿Ves? que a mí me llama mucho la atención es que se encontró escritura, una escritura rudimentaria, pero escritura. Y normalmente la escritura también la sitúan de 5.000 años para acá. Y ese descubrimiento pues ya está, es un Más hecho, antes. ¿no? Sí, es un hecho. No sé si No tenga sé usted nada, datos sobre esto, maestro. no sé nada. Gobekli Tepe. No sé nada. Te agradecería si nos mandas. Ah, Voy a hacer bueno, el grupo de los que vamos a estar en esta clase y ahí sí, te agradecería yo que nos enviaras la co- liga, el dato, el nombre para buscarla. correcto, sí, cómo no. Gracias. A Bueno, usted, al contrario, al contrario. Gracias, Jaime. Voy a terminar esta sesión con los orígenes, ¿verdad? Y la próxima semana voy a hablar de eh, los 11 primeros capítulos del Génesis, los orígenes prehistóricos de la historia de Israel. Los primeros 11 capítulos del Génesis no son historia, son mitos prehistóricos. Y eso lo vamos a discutir la próxima semana. Y también vamos a entrar la próxima semana a los patriarcas, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob y José. Pero antes de eso tengo que mostrarles eh, un cuadrito de las tradiciones. Yo sé que esto les puede parecer chocante, pero es muy importante, se lo voy a enviar, ¿verdad? Es muy importante que lo tengan a la vista. Miren, antes se creía ingenuamente, pues que el Génesis se escribió muchos años, miles de años antes, ¿no? Y después se escribió el Éxodo en tiempos de Moisés y la conquista en tiempos de Josué y así sucesivamente. Y poco a poco nos fuimos dando cuenta, bueno, no, sí, muy poco a poco, de que no es así. La Biblia no está escrita en orden cronológico. Hay muchos textos que están antes de cosas que sucedieron mucho tiempo después, o, y hay muchas cosas que están mucho tiempo después porque son antiguas, ¿verdad? Hace un par de cientos de años, se creó esta hipótesis de el yavista
que lo llamamos así porque Wellhausen dijo, miren, hay una parte en el Pentateuco especialmente, o en los primeros 4 libros, Génesis, Éxodo, Levítico y Números, que cuando hablan de Dios le llaman Yahvé, Yahvé o Jehová, no me voy a pelear tampoco por esa pronunciación, y la representó con una J, es el texto yavista, ¿verdad? Y ese, decía Wellhausen, se habría escrito entre los siglos 9 y 8 antes de Cristo, es decir, entre el 899 y el 700. ¿Mm? O sea, entre los siglos 9 y 7 y 8 antes de Cristo. Que dije del 899 al... Sí, exactamente. Y el Yavista habla de Dios de una manera muy natural, humana, como en el segundo relato de la creación, que Dios se andaba paseando por el jardín y hablaba con Adán y Eva. Y hay muchos relatos en estos 4 libros que hablan de Dios de una manera así tan familiar, directa, y, y que le dan a Dios precisamente el nombre de Yahvé. Hay otros textos que le dan a Dios el nombre de Elohim, y esto ya desató muchas curiosidades. Ahora, hay textos que son dobletes, o sea, se nota que están hablando de lo mismo, pero en una ocasión llaman a Yahvé, Yahvé, y en el otro lo llaman Elohim, que se traduce como Dios. Y esto ha generado mucha curiosidad, ¿verdad? Desde siempre. Pero como son 2 textos que hablan de lo mismo, los comparamos y vemos que el Eloísta es un texto más moralista, etcétera, ¿no? Y entonces Wellhausen dijo, no, es que el Eloísta se escribió a principios del siglo octavo, ¿verdad? Mientras que el Yavista es anterior. Y entonces, ¿qué pasa? El Yavista tenía historias de los patriarcas y la historia de Moisés, ¿verdad? Y el Eloísta conoció al Yavista, por eso está la flecha, conoció al Yavista y conoció las historias sobre Moisés. Entonces, el Eloísta sería una historia más completa. ¿Por qué? Porque conoció al Yavista y conoció también las historias sobre Moisés. Claro que el redactor, o sea, aquí no estamos hablando de escrituración, ¿eh? Estamos hablando de tradiciones. Y hubo un cuate que se puso a escribir en el 700 antes de Cristo, pues en el siglo octavo, más o menos, escribió un melange, una revoltura entre el yavista y el eloísta. Ese sería nuestro primer texto, ¿verdad? Una redacción yavista y eloísta, o sea, jehovista, jehovista. Pero Wellhausen fue más allá y dice, de estas épocas, y aquí está mucho más preciso, ¿verdad? Se redactó el deuteronomista, que no es nada más el Deuteronomio. El deuteronomista, desde luego que es todo el Deuteronomio, pero el mismo pensamiento, la misma teología, la misma manera de redactar y de hablar se extiende a Josué, Jueces, Samuel 1, Samuel 2, Reyes 1 y Reyes 2. Entonces, esa es la historia deuteronomista. Y esa se habría redactado entre los siglos 6 y 5 antes de Cristo. ¿Mm? O sea, del 599 al 400. ¿Mm? Es el redactor deuteronomista. Y, es decir, el Deuteronomio, fíjense cuánto se escribió, el Deuteronomio, que es todo ese discurso de Moisés en el Monte Nebo antes de entrar a la tierra prometida, 1200 años antes de Cristo, se viene a escribir en el siglo VI o V antes de Cristo. Esto es importante. Bueno, y esta es la teoría de Wellhausen. Y luego, hacia el 587-500, es decir,
después del destierro de Babilonia, se escribe el documento P. El documento P es el documento sacerdotal. La sigla le viene de Preista, del alemán, que quiere decir sacerdote. Preista. Y luego, hacia el 400 o 500, hay un redactor sacerdotal y unos suplementos a la redacción sacerdotal. ¿Ven? Y ahí está, decía Wellhausen, digamos, cómo se escribió el Pentateuco y la historia deuteronomista. Noten que aquí no hemos hablado de libros, no hablamos de Génesis, Éxodo, no, porque en el Génesis hay textos yavistas, eloístas y sacerdotales. Casi no hay deuteronomistas. En el Éxodo hay yavistas, eloístas y sacerdotales. Mucho del Éxodo es sacerdotal, ¿verdad? Y hay algunas partes deuteronomistas. Lo mismo podemos decir de Números. El Levítico es solamente sacerdotal, el libro del Levítico. Eso es muy tardío. Oye, Javier, pero el Levítico habla de todo lo que Dios le dijo a Moisés y al pueblo que tenía que seguir como culto. Sí, en el Sinaí, sí, pero eso se escribe hasta el año 500 antes. Entonces, ¿no es cierto? Pues no, no es cierto. Todas las normas que le dio Dios a Moisés en el monte Sinaí sobre cómo hacer el templo ese que iban a llevar a todos lados, bueno, esas normas se las dan, son 7 capítulos en que Dios le está dando normas, hasta le pones 3 clavos acá y acá le haces así, detalladísimo, la parte si quieres más aburrida de la Biblia, es sacerdotal. Entonces Dios no se lo dio a Moisés, ¿ven? Y todas esas leyes del Levítico son muy posteriores, ¿verdad? Y esto se puede ver por el estilo literario, ¿verdad? Unos son más fáciles de descubrir, el yavista, el eloísta. El deuteronomista tiene sus características, es típico. La teología, las ideas del deuteronomista son típicas. Lo mismo pasa con el sacerdotal. Son las dos corrientes más fáciles de distinguir, pero no podemos hablar de libros, ¿verdad? Por eso se nos destruye un poco la manera de hacer la historia de Israel. Ahora, esta teoría de Wellhausen, todavía me quedan 2 minutos, esta teoría de Wellhausen ha sido casi destrozada en la actualidad, ¿verdad? Javier, estás jugando con nosotros. Nos muestras esto que se ve interesante y luego nos dices que en la actualidad ha sido destrozado. Sí, en la actualidad ha sido destrozada esta teoría, ¿verdad? Muchos autores, entre ellos yo, pues me tengo que dar importancia. Decimos que el primer texto que se escribe es el deuteronomista. Y el yavista y el eloísta sí son tradiciones, pero que se escribieron posteriormente. Y aquí nos complicamos las cosas. Porque una cosa son las tradiciones que pudieron subsistir oralmente y otra cosa es la escrituración, ¿verdad? Yo no creo que el yavista sea del siglo 9 u 8 antes de Cristo, no. Yo creo que el yavista es posterior al deuteronomista. ¿Y qué pasa entonces? Que la Biblia se escribió toda aquí, entre el 650 y el 500. O sea, ahí se escribió el 90% de la Biblia. ¿Ven? O sea, la historia que narran, pues es una historia muy reconstruida, si ustedes quieren, ideal. Entonces, lo que sabemos de Salomón y de David son tradiciones idealizadas. Y si nos clavamos con que son históricas, la vamos a regar. Nos vamos por mal camino, ¿verdad? Hay que tener eso muy en cuenta. Y si decimos, bueno, esto lo dice el Éxodo y así le mandó Dios a Moisés y al pueblo desde el monte Sinaí, no necesariamente. La gran mayoría de las cosas que Dios le dice a Moisés
presuntamente en el monte Sinaí, se escribieron 800 años después del monte Sinaí, ¿verdad? Bueno, esto hay que tenerlo en mente porque si no, podemos, digamos así, sacralizar tanto la Biblia que no la tocamos y decimos, es que si digo que no sucedió tal como está ahí, y ya me van a quemar en leña verde. Y no, es precisamente al revés, es precisamente al revés. Ya desde el finales del siglo XIX, los papas han aceptado que en la Biblia hay cosas que no son ciertas, demostradísimas que no son ciertas, y que no hay que creer las cosas históricamente aferrados, así lo dice la Biblia, así sucedió. No, eso es más herético que católico, ¿eh? Porque a veces la gente se espanta y dice, ay, es que tú estás destruyendo la Biblia. No, al contrario, quien está destruyendo la Biblia eres tú. Léete lo que dicen los papas, ¿eh? Tomando en cuenta que ustedes son católicos, pero también los cristianos. O sea, si Dios nos dio cesera, pues es para que pensemos y nos pongamos preguntas al respecto, ¿por qué dice la Biblia aquí esto y acá dice esto otro? Y eso es lo primero que nos lleva a este tipo de teorías. ¿Por qué les puse esta teoría aquí? Porque a pesar de que ha sido muy discutida, es muy útil, porque yo creo que sí hay cuatro tradiciones, yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Sí hay cuatro tradiciones, pero son cuatro tradiciones. No estamos hablando de que una se escribió en tal época, otra en tal época. No, pero sí hay cuatro maneras diferentes de narrar en el Pentateuco. Bueno, ¿qué les parece? Hola, ya pueden regresar. No, pues interesante y sobre todo que la geografía siempre, bueno, siempre ha jugado un papel en la historia y más cuando se trata de Israel,